hablar sobre la recesión europea de los países mediterráneos, quienes están conformados por España, Portugal, Italia y Grecia. Mi nombre es Renata Aroni y voy a comenzar la exposición con el capítulo 1 llamado Situación macroeconómica de los países mediterráneos. ¿Cómo es su situación actual España después de la crisis? Desde la segunda mitad de 2013, España ha encadenado 6 trimestres seguidos de crecimiento trimestral del PBI. Y en 5 de ellos se produjo ya un crecimiento neto de empleo, en términos desestacionalizados. Aunque el motor inicial de esta recuperación fue el crecimiento de las exportaciones netas que produjo, además un superávit en balanza por cuenta corriente desde finales de 2013, ha tomado el relevo de demanda interna impulsada por el consumo de las familias, sobre todo de bienes duraderos como coches y electrodomésticos, y la inversión privada de bienes de equipo. La macroeconomía en Portugal te dice que en 2009 el contexto macroeconómico en Portugal siguió fuertemente marcado por la propagación y la evolución de la crisis, que jugó un papel decisivo en la evolución de la economía portuguesa, principalmente en la contracción de la demanda externa y un impacto negativo en la evolución del consumo y la inversión. La combinación de estos factores contribuyó a una contracción del PBI del 2.6% en términos homólogos. En macroeconomía en Italia, esta crisis en los últimos años ha cambiado el mapa mundial de la industria e Italia ha disminuido el 4.5% al 3.4% su aportación de la producción industrial mundial, pasando del quinto al séptimo puesto. Sin embargo, continúa siendo un país con gran vocación industrial. En Europa es el segundo país después de Alemania. Y finalmente la macroeconomía en Grecia. Grecia enfrentó una tensa situación macroeconómica y política como consecuencia de la deuda pública nacional, lo cual vuelve a preocupar a la Comunidad Europea a pesar de las ayudas financieras, especialmente el último rescate del 2010. Atenas retorna a presentar complicaciones macroeconómicas que amenazan con afectar los pagos de países ante su comportamiento internacional. Dichas ayudas recibidas por la Unión Europea y el Fondo Mediterráneo Internacional no han sido suficientes y se prevé la necesidad de negociar un rescate para evitar la quiebra del país heleno. Gracias. Les voy a hablar acerca del capítulo 2 de nuestra monografía denominada La situación de la deuda pública en Grecia. La actual crisis económica en la cual se encuentran sumergidos los países europeos son consecuencia de una serie de acciones de países como España y Grecia que a través de su mala administración repercuten en su población. Es por ello que en este capítulo mostraremos algunas de las causas del por qué estos países tienen una elevada deuda pública. Evolución de la deuda pública en España. Si bien a través de varios estudios se mostraron datos de que previo a esta crisis surgió una etapa de crecimiento en España, habiendo permitido la obtención de un superávit de las arcas públicas del 2% del PBI en los años 2006 y 2007, que se combinaban con un ciclo de expansión en la economía española. Pero poco después, debido a la deuda, surgieron tres causas importantes, que son el estallido de la burbuja inmobiliaria, la subida del desempleo y la caída del consumo, que estos en menos de 2 años ocasionaron un deterioro de los ingresos tributarios del Estado español. Crisis de la deuda pública. El coste de esta crisis económica para los países se manifestó tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos está la caída de la actividad económica y el desempleo de las instituciones de la seguridad social. Y por el lado de los gastos, lo más resaltante es la medida del estímulo de la economía, que debido a esto el gobierno español generó una masiva deuda pública, lo que posteriormente le dio al país excesivos intereses. Evolución de la deuda en Grecia. Las raíces de la crisis griega data para el año 2004. A esto tiene como consecuencia que los mercados financieros pierdan confianza en Grecia. Existían muchos mercados que confiaban en este país y invertían. Sin embargo, poco después de que
entró en crisis, lo que hicieron fue cortar todo tipo de relación con él. Otro fue las manifestaciones griegas en medio de la crisis. La población del país no se sentía segura y es por ello que en los puntos importantes del país hicieron manifestaciones para que el gobierno tomara en cuenta lo que ellos querían. Impacto de la crisis en la zona euro. Debemos mencionar, previo a esto, que Grecia forma parte de un eurogrupo que tienen en común lo que es la moneda del euro. Impacto de la deuda pública y española en Grecia a nivel de Europa. Si bien la situación de Grecia y España era peor que los otros países de la eurozona, existían países como por ejemplo Italia, que han tenido un ratio de deuda en el PBI por encima del 100% desde el año 1992. Como conclusión, podemos decir que tanto España como Grecia actualmente están sufriendo una crisis tanto política, económica como social, y esto podría repercutir en, en la economía mundial. Capítulo 3. Políticas fiscales incorrectas. ¿Qué es una política fiscal? Es el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía con el objetivo de facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo. A raíz que se desató la recesión europea, los países como Portugal, Italia, Grecia y España empezaron a imponer políticas fiscales a modo de urgencia. ¿Qué es el déficit fiscal? Es una herramienta para reactivar una economía cuando ésta se encuentra en recesión y además ayuda a elevar el costo de vida de los ciudadanos, el cual se mide por medio de la inflación. El Estado tiene una gran cantidad de gastos, entre ellos tiene el sueldo que le paga a sus funcionarios, inversión social e infraestructura, pagos de la deuda, seguridad nacional, etc. Intervención del Estado en las PICs. Las instituciones financieras de todo el mundo no dudaron en exigir a sus administraciones públicas que resuelvan sus problemas. Eso sí, exigiendo que esa ayuda sea temporal y una vez que sean resueltos, la intervención pública vuelva a retirarse de sus empresas y deje el paso libre a los intereses privados. Varios analistas dijeron que el gasto en infraestructura y las transferencias focalizadas probablemente tendrían el mayor efecto multiplicador. Y las reducciones generales de impuestos o los subsidios, ya sea para los consumidores o las empresas, probablemente iban a ser menos eficaces. Intervención del Estado español. Algunas medidas que tomó España: la rebaja de impuestos, impulso al sector de la construcción, más avales selectivos para operaciones de titulación de créditos, más liberación con la privatización parcial de los aeropuertos. ¿Qué es una deuda pública? Conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público a una determinada fecha frente a sus acreedores. Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado a través de préstamos directos de entidades como organismos multilaterales, gobiernos, etc. Deuda pública de las PICs. España, Italia, Grecia y Portugal, con el fin de poder seguir con las medidas de ajuste económico, han necesitado de la ayuda de la Unión Europea y del sector privado, lo que ha hecho que la deuda externa se incremente en porcentajes hasta el 100% respecto a su PBI en países como Italia y Grecia. Conclusión: podemos observar que las políticas fiscales que se aplicaron a las PICs no fueron del todo correctas. Sin embargo, la intervención del Estado trató de darse de la mejor manera aplicando medidas normativas de tipo estructural con el fin de paliar los efectos de la crisis. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la definición de las PICs. Cuando nos enfocamos en las PIC nos encontramos en opiniones diferentes y en relaciones y conceptos de amplio de lo que es referente a las PICs. Las PICs son los países de Portugal, Italia, Grecia y España.
Es un acrónimo creado en los años 80 cuando se creía de que aquellos países no podrían entrar en la Unión Europea por ser unos países muy pobres. Después tenemos que las PIGS se usa hace tiempo para señalar la fragilidad de crecimiento económico de esos países pobres, o sea, de los países PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, países pobres de Europa. Después vamos a hablar también una definición más de las PIGS serían que el Banco Mundial dijo de que el nombre de las PIGS era un nombre erróneo para esos países en que no aceptaba esa definición. Después hablaremos sobre las consecuencias de la crisis europea. Ya hace tiempo dice que la crisis europea, sus consecuencias principales eran por los problemas de déficit y la balanza de pago de estos países. Su principal consecuencia sería la posible salida de Grecia. Otra consecuencia de la crisis europea sería que desde una perspectiva económica se puede evidenciar el fracaso de las políticas de austeridad llevando a cabo sin estimular el mercado interno y con una caída de las inversiones que llevaron a un aumento de desocupación y de quiebra en muchas pymes. Otra consecuencia de la Unión Europea sería la causa política de austeridad, de la desocupación y de las quiebras de recorte del estado de bienestar en uno de los países del sur de Europa que se hicieron evidentes graves los problemas como la desigualdad de la renta y deterioro del nivel de vida. Bueno, después hablaremos sobre las causas de la crisis europea. Entre ellas tenemos Grecia, que en el año 2009 entró en una recesión tras 15 años de crecimiento y su déficit presupuestario alcanzó un 15.4%. Después tenemos España. Bueno, los problemas de esta economía vienen por el lado del elevado desempleo. Después tenemos a Italia que presenta un déficit fiscal enorme como Grecia y España. Después tenemos a Portugal que tiene un déficit presupuestario que llegó a un 8.6 del PBI en el año 2014. En esta ocasión vamos a hablar sobre la verdadera crisis de Europa y la única solución posible. La solución de la crisis de Europa. Si no es solucionada a tiempo, los problemas subyacentes durará como mínimo una década más. Tendrá un carácter mucho más grave y acabará en un nuevo orden social muy perjudicial para la amplia mayoría de la población. Se puede hacer fortaleciendo el peso de la centralización en la negociación salarial o llevando a la práctica capital-trabajo que refleje un creciente poder de componente salarial y un menor peso del margen de los beneficios. Esto reduciría su superávit comercial y mejorará la balanza comercial de los países periféricos. Otras medidas adicionales para Europa nos dice el coordinador general de EUIA, Cándida de Catalunya, Josep Nuet. En el ámbito europeo hay que controlar el espacio financiero europeo, hay que restablecer controles de capital hacia afuera e imponer tasas financieras en el espacio europeo, declarando la zona euro una zona de autosuficiencia financiera. En todo ese dinero, más un financiamiento directo del BCE, se pueden comenzar los planes de estímulo destinados a corregir todos los desequilibrios comerciales y a fortalecer el modelo sostenible de crecimiento. Todo ello tiene que estar acompañado de una ampliación de los servicios públicos y una reducción de la jornada laboral sin disminución en el que se compone años de crecimiento de productividad por encima de los salarios. Medidas para salir de la recesión de Europa. Una de las medidas puede ser en tanto en el ámbito de reforma laboral. En ello se podría implementar la creación de un contrato único indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado y máximo de una anualidad, sin retroactividad. Los convenios de empresas deberían prevalecer sobre cualquier otro convenio, aunque ello vaya contra de la estructura actual de los sindicatos y el patronal.
Medidas fiscales. La reforma del impuesto de sociedades, en eso incluye una rebaja de tipos en tipo nominal, ahora del 30% para grandes empresas y 25% para las pymes. Se encuentra entre los más altos de la Unión Europea. A cambio de un recorte, el diseñador de incentivos, esta medida ayudaría a incentivar a la inversión y a la creación de empleo. Administraciones públicas. Si se aprueban el presupuesto que cumplen los objetivos de estabilidad, deben ser anulados, y si el gasto real de una administración supera el techo de los gastos, sus responsables políticos deberían ser inhabilitados, llegando en casos de extremos a la exigencia de responsabilidades penales. Sector exterior. Hay que impulsar el comercio exterior, ya que uno de los que mejor se está comportando durante la crisis. Mejorar los convenios sobre imposición y firmar convenios en los países que no haya impuesto esos convenios. Educación. Calidad de enseñanza. Elaborar una nueva ley de calidad en la enseñanza que recupere los valores del esfuerzo y sacrificio del alumnado y autoridad del profesor. Crear una verdadera relación entre la universidad y las empresas para adecuar las formaciones universitarias y a las verdaderas necesidades laborales de la industria y los servicios. Para que se busque una posible solución, se aconseja a los Estados miembros que reduzcan la fiscalidad sobre el trabajo, que se apliquen a la renta más baja para fomentar la empleabilidad de los trabajadores menos cualificados y a nivel de las empresas. La Comisión se debe de crear medidas de simplificación para acelerar el proceso de toma de decisiones en el ámbito de las ayudas estatales. Se debe de prever aplicar la ley europea a las pequeñas empresas. En conclusión, cambiar su modelo productivo para emprender la senda de la recuperación es una buena alternativa para recuperarse de la crisis de Europa. En ese sentido, existen opciones para que Europa siga siendo una de las potencias como lo ha sido años atrás. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.